Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes que nada voy a hacer la pregunta que hace siempre Patricia. ¿Cuántas compañeras vienen por primera vez a la reunión? Ahí está, 3 compañeras. No más. Bienvenidas, necesitamos muchas más incorporaciones en cada reunión hasta que lleguemos a tener delegados en cada una de las escuelas de todo Neuquén. Bueno, vamos a tratar de organizar el plenario de esta manera: informes, el informe político general, el informe gremial, y queríamos hacer un trabajo en comisiones de media, sobre todo, y el resto del mundo, porque la jornada del jueves que viene es una jornada donde se va a evaluar los avances del diseño curricular, que nosotros llamamos reforma educativa en media, y nos parecía que quizás los compañeros y las compañeras de media tenían que tener un espacio para discutir en concreto qué posicionamiento vamos a llevar. Veamos igual después cómo se da la dinámica, lo definimos entre todas y todos, pero nos parece importante que por ahí podamos salir con herramientas todas para la jornada del jueves. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible, tratando de abarcar todo lo que está pasando en un mundo más que convulsionado, ¿no? No quiero empezar por el país porque me parece importante esto de ubicarnos no como docente de mi escuela aislado en este mundo, sino como una provincia que está inserta en un país, que está inserto en un mundo que está completamente convulsionado por las distintas guerras, invasiones, genocidios que están perpetrándose. En concreto, hoy Angélica a la mañana señalaba 3 que me parece que son los que marcan la situación internacional, que tiene que ver con el genocidio que se está llevando adelante en Gaza hace casi 2 años, de manos del Estado de Israel, pero apoyado fundamentalmente por Estados Unidos, que juega Estados Unidos un rol en el escenario político internacional de gran peso y que influencia todo lo que está pasando en todo el mundo. Está el genocidio que se está llevando adelante en Gaza, está la situación que habrán visto todos, que fue muy llamativa, porque la juventud en Nepal se metió adentro del Parlamento y llevó adelante una protesta absolutamente radical en contra del gobierno que estaba hace años llevando adelante una política en contra de los trabajadores y de la juventud. Lo mismo está pasando en Francia. En Francia hay una movilización enorme encabezada por sectores de los trabajadores que hizo que hace menos de una semana tenga que renunciar el primer ministro francés, producto de las grandes movilizaciones convocadas por sectores de trabajadores, ferroviarios, de la electricidad, bueno, de distintos, de la salud, de la educación, y también con la juventud al frente de estas manifestaciones en contra de un ajuste brutal que está llevando a cabo el gobierno de Macron, que se parece mucho al que están llevando adelante acá, que tiene que ver con las jubilaciones de miseria, el aumento de la edad jubilatoria, el ajuste de los salarios, el achique de los salarios, y todo para poner esa plata en los bolsillos de los grandes capitalistas y también para el rearme para la guerra. Están todos los gobiernos europeos destinando grandes porciones de su presupuesto, sacándolo de los bolsillos de los trabajadores para destinarlo a la guerra y al rearme. Entonces, lo muy interesante que está pasando, o que muestran Nepal y que muestran Francia, es cómo la clase trabajadora, la juventud, el pueblo organizado en la calle puede imponer un poco su agenda, digamos, ¿no? Puede frenar los ataques de los gobiernos y puede empezar a discutir qué quiere para su clase. Esa situación internacional, ese Estados Unidos bancando, en este caso, al Estado de Israel para llevar adelante el genocidio en Gaza, es el mismo Estados Unidos que tiene los barcos apostados en las costas de Venezuela
y que haya hundido 2 barcos acusando de terroristas, y el que se mete también en Brasil, porque en Brasil fue condenado Bolsonaro a 27 años de prisión por haber intentado llevar adelante un golpe de Estado, y Estados Unidos dice: no me gusta esa decisión, porque a mi derechista amigo no lo puedes meter preso, entonces Estados Unidos va a tomar represalias. En una injerencia increíble, una vez más, de Estados Unidos en la política de los países en todo el mundo y en América Latina en particular. Entonces, ese mismo Estados Unidos es el que banca a Milei a través de toda la política del Fondo Monetario Internacional. Y Milei es el que viene hace 2 años llevando adelante la política no solo de ajuste a la clase trabajadora, sino también de entrega de todas las riquezas de este país, de todos los recursos, de todo el desarrollo en ciencia y tecnología. Está fundiendo el país y está haciéndolo no solo para beneficiar a sus capitalistas amigos, que se la fugan todas, porque Caputo está a la cabeza de eso, que es el mismo que lo hizo con Macri, que todos los préstamos que le dio el Fondo Monetario Internacional para pasar las políticas de ajuste se los jugaron los amigos. Es lo mismo que está sucediendo ahora. No solo para eso, sino también para terminar de instalar un modelo de país en el que seamos todos esclavos, terminar de pasar la reforma laboral, la reforma jubilatoria, y vaciar por completo la salud y la educación, que termina siendo un negocio de los privados, porque todos tenemos que garantizar nuestra salud. Entonces, si no la hay pública, la vas a tener que ir a buscar al privado, y para eso te tendrás que superexplotar mucho más, y todas esas situaciones que estamos viendo. En ese marco, el peronismo, que ahora empieza a posar de opositor en el Congreso de la Nación y que ha tirado abajo 2 de los vetos, y que ahora se espera que mañana también juegue ese papel, junto con otros radicales con peluca que en su momento le votaron y ahora parece que le van a sacar el apoyo a Milei, se ubican como opositores porque empiezan a ver que el humor social cambió, que la gente ya no está muy chocha con Milei y con su motosierra y todo lo demás. Entonces, como cambia el humor social, de repente esos diputados que le garantizaron no solo el DNU, que fue lo primero que le garantizaron en diciembre del 2024, sino todas las medidas de ajuste que vinieron después, se empiezan a ubicar para las elecciones, ¿no? Y nos dicen a los trabajadores que tenemos que esperar a las elecciones, como la salida, o sea, al 2027, para que venga otro a aplicar ¿qué? Porque ahí vemos nosotros que está el problema, que los gobiernos, uno tras otro, han venido todos aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es que el que estaba antes, o sea, que el gobierno de Alberto aplicó la fórmula del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, y el de Macri también, y el de Cristina Kirchner también. Y que además cada uno de ellos, cuando tiene que hablar de nosotros en concreto, dicen todos, con los que hoy posan de opositores, como el peronismo, que trabajamos 4 horas por día, que tenemos 3 meses de vacaciones, ¿no? O como dijo Grabois, que a los que no fuéramos a trabajar, los maestros que no fuéramos a trabajar o las enfermeras que no fuéramos a trabajar, nos tenían que mandar a paredón. No sé si se acuerdan que lo dijo hace unos meses atrás. Entonces, digamos, hoy posan de opositores quienes le garantizaron todo al gobierno de Milei, que es la aplicación de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y el otro problema que tenemos nosotros no es solo que los que posan de opositores son los que le garantizan la gobernabilidad, sino que los otros que le garantizan la gobernabilidad son las burocracias sindicales, que también son peronistas, la mayoría, y que hoy están garantizándole al gobierno que, por ejemplo, el viernes pasado hubo paro nacional de las universidades, pero sin marcha, ¿no? Que hace cuánto que estamos exigiendo el paro nacional para poder salir todos juntos y juntas a luchar. Que acá, en concreto en Neuquén, nuestra conducción también se ubica en el campo nacional y popular y se dedica mucho más a atacar a la oposición que a la oposición interna, a los sectores opositores de ATEN, que a nombrar, por ejemplo, al gobierno provincial. Porque no sé si habrán escuchado, bueno, o habrán leído la memoria y balance. Por ejemplo, nosotros hace muy poquito tiempo participamos en Chosmalal
de la Asamblea de Memoria y Balance de Aten, en la que logramos hacernos del documento que habían presentado la conducción provincial y en el que en toda la memoria, que es el raconto de la política que se hizo el año pasado desde el sindicato, no nombran a Rolando Figueroa. Y creo que una vez nombran a Milei. Es decir, los que nos oprimen, los que nos explotan, no son nombrados por nuestra conducción sindical y sin embargo la multicolor Bermellón está nombrada, no sé, cientos de veces en ese documento. Bueno, ahí te queda claro quién es el enemigo para la conducción provincial. ¿Y quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? El gobierno. El gobierno de Figueroa, que también, volviendo a lo nacional, es el gobernador que con sus senadores y con sus diputados ha garantizado las leyes de Milei y ha garantizado llevar adelante la misma política de ajuste en Neuquén. Entonces, ¿para qué hago todo este raconto? Para que veamos que hay líneas generales que tienen que ver con que si los trabajadores y las trabajadoras no solo no salimos a luchar, o sea, no nos organizamos, no hacemos asambleas, no nos juntamos con otros laburantes y no pensamos también en que la salida política tiene que salir de la clase trabajadora. Nosotros tenemos que pensar, porque si no, a nosotros siempre nos mandan a laburar de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y la política la hacen otros. Y cuando la política la hacen otros, estamos como estamos. ¿Sí? Entonces, es hora de empezar a pensar no solamente cómo nos unimos para luchar, cómo nos empezamos a poner de pie, cómo discutimos con nuestros compañeros y compañeras en la escuela, che, loco, hay que moverse, hay que después voy a hacer un paréntesis después sobre la Asamblea de Memoria y Balance, hay que organizarnos. Y además, con el nivel de debilidad que tiene el gobierno nacional hoy, porque a partir del Karina Coimera, digamos, del 3%, que fue un escándalo de cómo le roban a todas las personas con discapacidad, que están pasando situaciones tremendas, que ponen a riesgo su vida, igual que los jubilados y las jubiladas. En ese marco, lo que salta a la ficha es que es para robársela y para entregársela a sus amigos de los laboratorios, que, dicho sea de paso, también con ese laboratorio el gobierno de la provincia tiene grandes negocios. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo aprovechamos esa crisis enorme en la que está de desprestigio el gobierno nacional para ir hasta el final. Y dirán, es destituyente decir que hay que tirarlo. Yo opino que si lo dejamos gobernando, lo único que vamos a lograr es que el país esté cada vez peor y que los laburantes estemos cada vez peor. En un pozo del que después va a ser muy, muy difícil salir, compañeras y compañeros. Entonces, tiene que estar en nuestro horizonte pensar cómo hacemos para terminar con el gobierno de Milei. O sea, porque es una posibilidad que hasta nos da la Constitución, la de rebelarnos cuando los que están arriba nos oprimen. Entonces, ¿por qué vamos a seguir bajando la cabeza? Nosotros opinamos que nos tenemos que organizar, que tenemos que salir a luchar. Que, por ejemplo, en Neuquén, los compañeros y las compañeras de salud vienen denunciando desde muy, muy largo tiempo, pero en el último periodo, la cantidad de trabajadores de la salud que han tenido que renunciar, que se han ido a trabajar a otro lado, porque los salarios que les pagan son miserables en la salud. ¿Y eso qué significa? Y que los sectores más explotados, más oprimidos, que son todos los sectores de los barrios, que van al hospital, no tienen acceso a un psicólogo, no tienen acceso a un fonoaudiólogo. O sea, que los sectores que están más hechos pelota, o que por ejemplo, hay grandes problemas de adicciones que se han profundizado por la crisis. Bueno, el hospital público no puede dar abasto porque sus profesionales se van al privado, porque en el público no pueden sobrevivir. Bueno, con esos trabajadores nos tenemos que unir. Con esos trabajadores nos estamos uniendo. El 12, el viernes, hicimos una movilización que se hizo a nivel nacional también. Nosotros participamos como Aten Capital, como lo votamos en la última asamblea que hicimos, en el encuentro del sindicalismo combativo, allá en agosto. Y en ese encuentro se votó hacer una movilización el 12 de septiembre. Se llevó adelante en todo el país, además empalmó con el veto a la emergencia pediátrica de Garrahan y al tema de la universidad, y se hizo una gran movilización en Buenos Aires. Acá movilizamos, y lo interesante de la movilización de acá es que participaron compañeros de la PIAP que vienen luchando hace años contra el desguace de la PIAP,
que nosotros tenemos que pagar energía que se importa porque no está en producción y en trabajo la PIAF. Trabajadores viales participaron también de esa movilización y de ese encuentro, trabajadores del INTA, trabajadores de la salud y jubilados. Bueno, esa es la vía que nosotros creemos que hay que profundizar. La unidad con los otros laburantes, con los jubilados, con los que están dispuestos a luchar, seguir coordinando nacionalmente y provincialmente y, sobre todo, nosotras y nosotras, ver cómo en las escuelas vamos a dar la discusión para que esto no sea una discusión en pequeños grupos de delegados o en los que nos reunimos en agrupaciones, que sea realmente una discusión profunda en las escuelas, porque además, yo digo, parte de un hacer pedagógico distinto tiene que ver con poner la realidad en el centro de nuestra tarea. Si nosotros no trabajamos en las escuelas, en nuestras materias, en los contenidos que damos, sobre la realidad, si no enseñamos a pensarla, a problematizarla, si no la ponemos como objeto de estudio, y bueno, estamos colaborando también a una política de opresión. Entonces, nosotros queremos problematizar eso, pensar cómo vamos a las escuelas con estas discusiones y que seamos cada vez más en estas reuniones de delegados, en las asambleas, en las movilizaciones y en las asambleas de memoria y balance, en las que fuimos muchos y muchas delegados y hubo muchas ausencias también. Entonces eso lo queremos problematizar porque sin cada uno de nosotros actuando en nuestra escuela, actuando en cada uno de esos lugares, la burocracia sigue avanzando. Siguen pasando las reformas educativas, la reforma laboral y la reforma previsional. Así que quedan por discutir reforma terciaria, reforma de media, CISO, todos los ataques que estamos sufriendo, pero yo quería dar un panorama general y que en todo caso cuando se anoten vayan incorporando a este análisis todas esas otras cuestiones que nos están pasando, que son importantes y que tenemos que pensar cómo las atacamos. Le doy a Patricia para que haga el informe gremial.